Capítulo número 5: periféricos de entrada y de salida de la computadora, del espacio curricular Informática 1 de segundo de BTP en informática. ¿Cuáles serán los temas que estaremos observando? Los temas son periféricos básicos de la computadora, discos duros, almacenamiento óptico y componentes de la computadora. ¿Cuáles son nuestras expectativas de logro? Enumerar los medios primarios y secundarios de almacenamiento, entrada y salida de información al CPU o unidad central de procesamiento, identificar los periféricos de la computadora y sus funciones, y por último, clasificar los periféricos mediante su funcionamiento y características. Primero definamos qué es una computadora y podemos entenderlo como un conjunto de circuitos electrónicos que permiten el procesamiento de la información a velocidades de nanosegundos. Podemos entender que la computadora, en este mundo globalizado en el que estamos, es indispensable en todo negocio, tienda y hogares, ya sea para la contabilidad, control de inventario, hacer tareas, etcétera. Hoy en día hemos podido identificar que la computadora no solamente es una herramienta, sino que también es una necesidad para la comunicación y para el pedido de información con estas situaciones que estamos pasando. Primer tema: periféricos básicos de la entrada de la computadora. Podemos dividirlos entre los básicos en entrada, teclado, mouse; almacenamiento, unidades ópticas, disco duro; y de salida, monitor y bocinas. Estos son los básicos, no comprende algunos otros como Data Show, que son opcionales. Estos son los básicos. Primero tenemos el teclado. Mencionamos que el teclado es un dispositivo básico, más que todo. De entrada es importante porque nos permite el ingreso de caracteres, ya sea alfabéticos, numéricos, por medio de teclas que funcionan por medio de una forma mecánica o de interruptores electrónicos. El teclado tiene sus partes. Podemos ver acá la parte numérica, que es lo que comprende la parte derecha, la parte de las funciones desde Escape hasta F12; alfanumérica, que comprende todos los números y las letras, incluyendo los símbolos especiales; y la especial o la parte especial, que nos permite las teclas de movimiento y algunas funciones especiales en Windows. Aquí tenemos un poco más de la explicación de cada una y sus funciones. Si podemos definir los tipos de teclado, lo podemos definir por idioma. Puede ser en español, que como podemos observar, lo que está señalado en naranja son las diferencias de los caracteres especiales. Por ejemplo, tenemos acá que utiliza la ñ, pero este se utiliza más en la latina. Y tenemos los símbolos de cerrar y abrir, eh, lo que es signos de interrogación y otros más. Este y este son bastante parecidos, generalmente funcionan cuando nosotros los configuramos en el sistema operativo, y la diferencia con el de Estados Unidos, que es uno de los que comúnmente utilizamos en nuestras computadoras, es que este no posee la letra ñ. Aparte de no poseer la letra ñ, podemos ver en algunos caracteres especiales que las palabras están en otro idioma, en este caso en el inglés. ¿Qué tipos de teclado tenemos según su forma? Podemos tener el ergonómico, que ese es el que se adapta de acuerdo a la forma de nuestro cuerpo, o de nuestras manos. Es bastante cómodo, nos permite evitar el cansancio en las manos o en el cuerpo o en el cuello al estar tecleando. El multimedia, que tiene algunas funciones especiales en la parte superior, como por ejemplo avanzar música, entrar al navegador, aumentar volumen. Tenemos el flexible, que son los de goma, que se utilizan en algunas ocasiones, que son portables. Luego tenemos el inalámbrico, que se conecta mediante un dispositivo inalámbrico que posee una señal parecida al Wi-Fi. Y el braille, que es más que todo utilizado por las personas que tienen la deficiencia en la vista. O tenemos el mouse o ratón como dispositivo de entrada, que este es un dispositivo apuntador cuyo fin es de forma gráfica. Todo lo que hace el mouse lo hace de forma gráfica, y este pretende que por medio de movimientos en el mismo se pueda desarrollar comandos en la computadora. Este es el elemento periférico quizás más importante, ya que debido a que por medio de este nosotros podemos utilizar el teclado virtual del Windows. O sea, nos permite realizar diferentes funciones. Podemos decir que los tipos de mouse que tenemos es el mecánico, el óptico, el láser, el trackball y el touch. Ahorita los vamos a ver cada uno. El ratón mecánico.
Este se utilizaba anteriormente, es poco preciso y utilizaba la función mecánica por medio de una esfera y un rodillo que por medio de un emisor enviaba una señal LED o diodo que permitía el movimiento XY en la computadora. O sea que ese era el que le daba la orientación. Pero ¿qué problema teníamos con este tipo de mouse? No era preciso y aparte de que su función mecánica nos evitaba muchas veces realizar tareas comunes o se trababa. O posiblemente lo más común era como la bola, la esfera era de goma, entonces esta esfera se desgastaba y por lo tanto la parte del circuito se dañaba. Luego tenemos el ratón óptico, que es el que utiliza el LED para poder entender los movimientos que realizamos, ya sea laterales o verticales, horizontales, y este posee un punto de resolución de 800 píxeles por pantalla, puntos por pantalla. Este generalmente es bastante preciso y es el más común que tenemos. Se distingue por la luz roja en la parte de abajo. Y luego tenemos el ratón láser, que es un ratón más preciso. Este trabaja hasta 2000 puntos por pantalla, lo que significa que es utilizado por los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. También detecta los movimientos en una superficie horizontal e inclusive en una superficie de vidrio, ya que el óptico posee algunos problemas en reflejar la imagen en lo que es algunos lugares que son un poco reflectivos. Luego tenemos el trackball más famoso que hemos utilizado es el de BlackBerry. Si lo hemos visto, nos daremos cuenta que lo que se mueve es la parte del cursor o la parte de encima y automáticamente movemos el puntero. Esta diferencia hace que el trackball sea utilizado por algunas personas, no por todas, pero el movimiento se hace en la rueda o en la esfera, no se hace en el dispositivo. Luego tenemos el touch, que es el generalmente utilizado llamado touchpad en las laptops y en en algunas computadoras también tenemos estos touchpad que son similares a los mouse y tienen uno o dos botones y algunas funciones simultáneas. Y todas las precisiones las hacen a través de los dedos, no del movimiento. Luego tenemos los discos duros. ¿Qué es el disco duro? Ya esto es en almacenamiento. Este es un almacenamiento secundario en la computadora que es capaz de leer y escribir los datos por medio de cabezas de lectura y escritura mediante un proceso electromagnético que utiliza cabezas para movilizarse. Y aquí podemos tener el ejemplo, cómo se divide y cómo funciona. Tenemos el eje, que es la parte central, tenemos el disco, que esto es como un CD o varios CDs que están incluidos dentro del disco duro y tenemos un cabezal que este hace la lectura por medio de un brazo actuador y el eje realiza el movimiento de estos. Tenemos los jumpers, los conectores y el conector de energía que está en esta parte derecha. Cabe mencionar que los discos tienen varios platos y esos platos se dividen en sectores y esos sectores se dividen en pistas. Luego tenemos el tipo de disco duro por su conexión. Tenemos el IDE, Integrated Drive Electronics, tenemos el SCSI, Smart Computer System Interface, luego tenemos el SATA, que es Serial Advanced Technology Attachment. Generalmente se le conoce por las siglas SATA, SCSI e IDE. Ahora, ¿qué tenemos con el disco IDE? Es uno de los que se empezaron a utilizar en las computadoras, también llamado PATA, paralelo ATA, ¿qué significa? Y que era una interfaz bastante sencilla y lo que tenía era una conexión maestro-esclavo. O sea que en la misma faja usted podía conectar ya sea un dispositivo de almacenamiento óptico y un dispositivo de disco duro. Y usted lo configuraba como maestro-esclavo por medio de estas jumpers que se le llaman para poder identificar en la máquina cuál era el primario y cuál era el esclavo, o cuál era el esclavo y cuál era el maestro. En este caso, el orden de los jumpers nos identificaba todo. Uno tenía que estar como maestro y el otro como esclavo, si no, no iniciaba la computadora. Luego tenemos el SCSI, que fue una interfaz que generalmente se ha estado utilizando en los discos write de los servidores y también se utiliza en algunas computadoras de escritorio. Actualmente es popular más que todo en las estaciones de alto rendimiento.
Luego tenemos el Serial Advanced Technology Attachment, que es SATA, que es el utilizado actualmente, que tiene mayores beneficios, entre ellos mayor velocidad de datos, capacidad de conectar bastantes unidades y evita lo que es los contactos eléctricos por un circuito. Luego tenemos el disquete, que es un medio de almacenamiento masivo y que permite almacenamiento de 1.44 megabytes. Este es flexible y ya se ha dejado de utilizar. Nosotros posiblemente lo hemos visto en algunas pantallas de Windows y eso significa que es un disquete. Estos se dejaron de utilizar allá por el 2005-2006, pero todavía se manejan algunas informaciones en ello. Luego tenemos los discos duros sólidos o los SSD, que es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria no volátil. O sea, los discos duros prácticos de 7200 revoluciones por minuto han venido a ser eh, diferenciados por estos discos duros sólidos que hoy en día están en las computadoras actuales, generalmente en la séptima y octava generación se mira bastante. Ocupan poco almacenamiento y hacen que la computadora sea mucho más rápida. Esto hace de que una computadora puede iniciar en 8 segundos y sus movimientos de información interna sean mucho más rápidos. La desventaja que tiene este es que tiene una vida de útil menor y también no tiene la capacidad de sobreguardar algunos datos. O sea que si se pierden, generalmente no hay cómo rescatar la información. Luego tenemos el almacenamiento óptico, que es un almacenamiento óptico, son todos los dispositivos que nos permiten leer y escribir mediante haces de luz. Estos pueden ser grabados en momentos de su fabricación o en el entorno del usuario, así tenemos los CDs y los DVDs, y esto lo hacen a través de tecnologías de WRM y WRMA, que significa Write Many Read Always y Write Once Read Many. Luego tenemos las características, son removibles, son portables, usted los puede andar de un lado hacia otro, tienen un bajo costo, son relativamente cómodos y los y DVD se producen masivamente, no hay problemas en buscar alguno y son más seguros en la conservación de datos. Cabe mencionar que son débiles en cuanto al daño de la información en la parte óptica. Luego tenemos los más comunes en el mercado, es el CD-R de 700 megabytes, que este solamente permite la escritura una vez y la lectura múltiple. El CD-RW, que usted puede escribir y borrar la información hasta 2000 veces, creo que era, o hasta 700 veces. Luego tenemos el DVD-R, -R, que tiene la compatibilidad con la mayor cantidad de dispositivos, que es de 4.7 GB. El más R, que tiene compatibilidad con pocos dispositivos, aunque hoy en día creo que ya es un poco más estándar. El -RW, que es de lectura y escritura, y el más R, y el disco Blu-ray, que es de 25 GB, posee varias capas y puede almacenar bastante información. Aquí tenemos la diferencia en los nanomilímetros. Por ejemplo, un CD tiene 780, un DVD tiene 650 por las micras a 0.6 y el Blu-ray tiene 400 micras a 0.85. Por lo tanto, permite almacenar 25 GB. Aquí lo podemos observar un poco mejor. Luego tenemos, explicando un poco más sencillo, el Compact Disc, que es el disco compacto, es de 12 centímetros, son 80 minutos, generalmente son 700 megabytes, y los mini, que son de 210 megabytes. Tenemos el mini CD, que es el más pequeño, que son 215 megabytes, el CD-R, que son discos más que todos los más utilizados, y el RW, que es el que se puede leer y escribir. Luego tenemos el Digital Versatile Disc, que significa DVD, que es el tamaño físico de un DVD, de un CD, perdón, pero guardan información hasta por 4.7 gigas. Cuando miramos este símbolo de DVD podemos entender que lee CD y lee DVD. Muy importante eso. También tenemos mini CD, aquí tenemos diferentes tipos de CD, DVD-R, -RW, los que estuvimos viendo anteriormente, y aquí tenemos algunas de las etiquetas. Lo que es el RAM, relevable de acceso aleatorio, casi no es muy común, pero sí existen algunos en el mercado. Generalmente esos se utilizan para hacer backups de los sistemas de información, aunque hoy en día se están utilizando más que todo el almacenamiento en la nube.
ya que es más seguro y se puede acceder de cualquier lugar. Luego tenemos el Blu-ray, que es un formato de un disco óptico de una densidad de 12 centímetros, lo que permite almacenar información o videos en HD, 3D y Ultra HD, e inclusive hasta 4K. Este es de 405 nanómetros y cuando miremos este símbolo es generalmente el que se utiliza, significa que puede leer Blu-ray, DVD y CD. Tecnologías van en deceso. Luego tenemos el monitor, que podemos entender que es un dispositivo que mediante la interfaz muestra la información de forma retroactiva al usuario. Cabe mencionar que los monitores se miden de forma diagonal, no de forma horizontal y vertical, y generalmente se definen por los píxeles de pantalla. Podemos decir que los tipos de monitores lo podemos diferenciar por su monitor digital, monocromático y analógico, o lo podemos diferenciar ya sea por un monitor CRT, LCD, plasma, táctiles y OLED. Esto puede ser según su funcionamiento o tecnología. Entonces nosotros lo dividimos según su tecnología y tenemos el tubo de rayos catódicos, que es el CRT, que es el que nosotros teníamos anteriormente en los laboratorios, era como los televisores, eran unos cajones grandes. Estos permiten la información mostrarla a través de cañones que envían señales a través de tubos de rayos catódicos y eso es lo que representa la pantalla. Aquí podemos ver las partes de un CRT y así sucesivamente tenemos aquí algunos ejemplos y esta es la forma en la que funciona. Luego tenemos el LCD o líquida cristal digital, que es también tenemos el LED también que hoy en día se está utilizando, que lo que hace es producir una imagen a través de un cristal líquido que se ve reflejado con algunos electrones. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo funciona y esta se divide a través de píxeles, perdón. Luego tenemos el LED, diodo emisor de luz, que es uno de los más comunes que se hablaba anteriormente, que ha venido a suplantar al LCD, que estos son más nítidos, aumentan el brillo, son de mejor contraste, pero este es formado por LED. Si nosotros no tenemos la sensación que son los LED, aquí tenemos un ejemplo. Los LED son generalmente esas luces pequeñas que permiten el reflejo. En algunos carros las utilizan para enfocar mejor en la noche. Entonces, estas utilizan ese LED en la parte de atrás y esto hace de que por medio de los emisores de luz, estas luces mantienen la brillantez en la pantalla y la nitidez. Y la contextura de los diferentes colores se hace a través del proceso químico o electrónico en la parte de enfrente. Luego tenemos el OLED, el diodo orgánico de emisor de luz. Este generalmente se utiliza más que todo en las pantallas de plasma y son compuestos por moléculas de carbono. Luego tenemos el táctil o touchscreen, que este se diferencia de los demás monitores porque permite la interacción directamente por medio de la pantalla. No es necesario un teclado en muchas ocasiones y estos también se puede denominar como dispositivos de entrada y de salida. Lo único que estos permiten la interacción con el usuario. Bastante comunes hoy en día en los espacios comerciales de los dispensadores. Si usted va a un McDonald's, usted va a un Burger King, va a un Wendy's, usted va a ver que todo es dispositivo táctil. E inclusive hoy en día estamos dejando a un lado lo que es los dispositivos periféricos. Lo único que son de un costo mayor. No cuesta lo mismo una pantalla touchscreen que una pantalla normal. Cabe mencionar eso. Y son bastante delicados. Luego tenemos las bocinas o parlantes, que son los dispositivos que todos conocemos, que mediante ondas electrónicas y pulsos electrónicos permiten y el magnetismo del sonido a través del aire. Estos son interpretados por las personas a través de los oídos. Aquí tenemos cómo funcionan las ondas electromagnéticas que hacen que se contrae o suelta lo que es el dispositivo electromagnético. Luego tenemos los componentes de una computadora, tenemos la caja que es llamado case o en otros casos también se le llama CPU, que lo que nosotros es lo que almacena toda la parte interna. Esto es la parte de metal, la carcasa. Puede ser de plástico o aluminio. Aquí tenemos algunas partes que lo distinguen, donde va la lectora, donde va la disquetera o en este caso hoy en día donde van las unidades de USB o dispositivos de USB. El botón de encendido, el botón de reseteo generalmente es más pequeño, jóvenes, siempre fijémonos en eso.
o el botón de encendido siempre tiene el símbolo de 1 y 0 y los puertos USB. Y en la parte de atrás tenemos lo que es el tomacorriente, los puertos y todo lo demás. Luego los estilos de cajones podemos tener, aquí los dividí en varias imágenes, slim, mini torre, torre, cubo y así sucesivamente. Aquí los vamos a explicar. Tenemos el barbón, que es generalmente la función principal es como una terminal. Generalmente tienen el problema de sobrecalentamiento, se utilizan bastante en las empresas textiles para poder almacenar información y que no necesitan de grandes capacidades. Luego tenemos una mini torre que mide 3,5 pulgadas y que en el mercado están siendo bastante famosas, pero tenemos el problema de que estas no poseen lectoras y no poseen algunas situaciones y no se pueden expandir. Además, poseen gran calentamiento, al igual que en el Barbon. Lo único que el Barbon es un dispositivo más que todo para una terminal tonta. Luego tenemos el tipo sobremesa, que es el bastante común, que es de forma horizontal y se le pone el monitor en la parte de encima. Este es de un tamaño mediano, generalmente son los que nosotros utilizamos en los laboratorios. Luego tenemos el media torre, que es generalmente de 5,25 de pulgadas o así sucesivamente, que es generalmente el tamaño de los dispositivos cuando nosotros compramos alguna computadora que le llamamos clon, de ese tamaño. Luego tenemos los servidores que son de grandes tamaños. Generalmente los servidores pueden medir hasta 2 metros. Este es un tipo de case también que se utiliza. Luego tenemos los rack, que se utilizan también con los servidores, que es para almacenar información. Eso lo vamos a ver en otra clase más adelante en redes. Que los racks son paneles, tienen sus paneles donde se colocan los diferentes dispositivos para los servidores. Luego tenemos el portátil, que es el más normal, el case, que es el que utilizan las laptops, y el integrado por pantalla, que es el todo en uno que normalmente le llamamos. Luego tenemos los conectores de entrada y de salida, lo que es los puertos de la computadora, aquí los podemos diferenciar. Se le llaman puertos a todo lo que permite la conexión de los dispositivos a la parte central del CPU, o del case, o del- de la parte de los periféricos, como le llaman. Aquí tenemos algunos puertos y sus ejemplos. Y aquí tenemos cada uno del letrado exactamente. Por ejemplo, el puerto PS2, que es para el mouse, que es generalmente el morado es para el teclado y el verde es para el mouse. Generalmente este ya no aparece, pero siempre hay una que otra computadora que lo trae. La diferencia de este PS2 es que este PS2 cuando usted lo conecta tiene que reiniciar la máquina. Si lo desconecta y lo conecta no es un dispositivo que se reconoce automáticamente. Luego tenemos el DB25, que también es llamado de 8 bits y es el que se utiliza para la impresora generalmente o se utilizaba, que es este púrpura. Luego tenemos el puerto serial. Este conector aún se utiliza, aunque muchas personas creen que no se utiliza. Generalmente en las empresas donde tienen maquinaria, muchas de ellas utilizan puerto serial aún. Entonces estos puertos seriales sirven para programar las máquinas. Luego tenemos el puerto DB15, que es generalmente para joystick. Si ustedes pueden observar es que tiene 15 pines, el otro tenía la otra cantidad. Este puerto antes servía para conectar los joysticks, o sea, los controles de juego que hoy llamamos de PlayStation o lo demás, en los CPU. Es rara la computadora que hoy en día lo trae, pero son computadoras generalmente anteriores. Hoy todas vienen con puerto USB. Y aquí tenemos el famoso puerto USB 2.0. Hay que diferenciar el puerto USB 2.0, que es el negro, del puerto USB 3.0. Este permite conectar hasta 127 dispositivos. Es un dispositivo plug and play. O sea, usted lo conecta y automáticamente lo reconoce y funciona por medio de los drivers. Luego tenemos el puerto VGA, que es este azul que generalmente conectamos en los monitores, que significa Video Graphic Array, que significa que este dispositivo es analógico. Este utiliza señales para poder mostrar independientemente sea LCD o LED. Casi no se utiliza el otro puerto que es el DVI, que es otro más famoso. Luego tenemos el puerto S video, que este se utilizaba anteriormente o se utiliza en algunas ocasiones para grabaciones de video o para la entrada de videos.
Luego tenemos el flashback, que este se utiliza más que todo para las configuraciones de la BIOS y para poder acceder a ella. Luego tenemos el puerto DVI, que era el que mencionábamos, que es un puerto de interfaz digital, aquel es analógico, y que generalmente se utiliza para conexiones de algunos monitores, pero ha sido obsoleto porque hoy ha aparecido el HDMI. Y aquí tenemos el nuevo, que es el HDMI, que es el que nos permite interfaz multimedia en alta definición. Este es el que traen los televisores y permite conectar algunas computadoras directamente o algunos CPU directamente con los monitores de televisión. Y así sucesivamente, ya hoy los monitores nuevos lo traen. Luego tenemos los puertos Fireware, que el puerto Fireware me permite lo que es la conexión de múltiples dispositivos. Esto generalmente lo podemos encontrar en dispositivos Mac. Casi no se miran en las computadoras. Luego tenemos el puerto de RJ45, que es el más común para la conexión de lo que es la red o el Ethernet. Este puede ser categoría el cable 4 o 5E. En redes informáticas vamos a aprender cómo realizar estos conectores, aunque hoy en día es un poco más práctico realizarlo. Y se hace con un cable par trenzado de 8 hilos. Luego tenemos el puerto Display, que esto más que todo es en estándares de video que se utiliza. Es bien raro la utilización de este y generalmente puede ser destinado para el monitor, o sea que es un puerto de salida. Luego tenemos el conector de salida SP-DIF, que es una interfase digital que permite la transferencia de sonido. Y aquí tenemos los conectores de audio, que son los más normales. Los más normales y naturales que nosotros podemos encontrar es el rosado, el verde y el otro color, que es un auxiliar. El rosado generalmente es la entrada de audio, ya sea por micrófono. El verde es salida, parlantes o ya sea un auricular. Y el azul o el otro color que tengan generalmente es un auxiliar. Los demás generalmente son con tarjetas gráficas especiales, tarjetas de audio, perdón. Luego tenemos el puerto SATA, que generalmente lo tienen algunos dispositivos para conectar dispositivos de discos externos. Luego tenemos el puerto USB 3.0, que es el sucesor del 2.0 y que permite la transferencia hasta 4.8 a 5 gigabits por segundo. Bueno, con esto espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda, por favor, coméntenla.